Para hablar sobre cosas que solo la gente perturbada ama y que absolutamente todos odiamos, tenemos a Taylor Swift. Y en segundo lugar, al mapa de Icebox, una fosa séptica que te causa la misma emoción que una nevera vacía. Un mapa tan horrible y nefasto que ha tenido que recibir más cambios y ajustes que la influencer promedio de TikTok. Y seamos francos, dijo el Bogart en 7 videos, ni los desarrolladores han sabido qué quieren hacer con esta aberración, que le han cambiado tantas cosas que ya todos perdimos el recuerdo de cómo se veía en el lanzamiento y de cuántas veces ha entrado y salido de la rotación, porque el Icebox original no se parece en nada al mapa que tenemos ahora. Y es muy probable que todos los Olds ya pudieron superar el estrés postraumático solo de pararse en él, porque Icebox parece haber nacido de la mala decisión y efectos del peyote para crear un mapa con mayor verticalidad en Valorant. Y claro, ¿a quién no le gusta la verticalidad en un maldito tactical shooter? Es la mejor perra idea de la vida. Es más, denle un ascenso al cabrón que lo pensó y haciéndolo a gerente general. Crear este atentado contra la naturaleza que jode completamente con tu sensibilidad y además te obliga a abarcar ángulos incómodos en los que difícilmente alguien se encuentra preparado para defenderse, es justamente lo que Valorant necesitaba. Ustedes no lo saben, y quién soy yo para despertar traumas dormidos en el inconsciente, pero la verticalidad del Icebox original era mucho más pronunciada y grosera, y si además de los múltiples puntos horizontales que tenías que cuidar, también tenías que protegerte de una Jett montada en las estructuras, atacar Icebox era tan divertido como jugar contra Yuumi en su año de lanzamiento. Y aunque los primeros parches y ajustes sucedieron demasiado rápido, no quita que el mapa solo era jugable si llevabas una Sage en el equipo, porque de lo contrario, olvídate de plantar o siquiera ganar, que había tantos puntos ciegos y espacios que controlar que la mejor estrategia era rezar que no te adelantaran la posición y echarse para atrás si tu carnada conseguía sobrevivir el plante, porque plantar la Spike era tan solo una de las tantas cosas horribles con este mapa, que la persona que le tocaba plantar era básicamente un cordero de sacrificio, un desgraciado que tomaba un viaje sin retorno en el que absolutamente nadie quería participar, y que solo una Sage podía sobrevivir con su muro, y ni siquiera el muro impedía la lluvia y sarta de utilidades que te caían, solo comparables con las de trabajar en una petrolera extranjera. ¿Qué tan malo tiene que ser el diseño de un mapa que te obliga a jugar con un agente para que sea posible ganar? Porque el muro de Sage fue el recurso más importante por mucho tiempo, luego del de Viper, para crear una protección que evitara que te molieran a golpes en ambos sitios. Y ya ni hablemos del desplante, que crear una piedra filosofal resulta mucho más sencillo que lidiar con el fuego cruzado en el sitio de B. Lógicamente, los desarrolladores de Valorant, como siempre, ágiles y veloces, como Black, reaccionando a un parche, también recapacitaron y se dieron cuenta de cómo el sitio de B era un desastre. Así que cambiaron diversas cosas del mapa, incluyendo una estructura para proteger mejor a los atacantes mientras plantaban. Después, recorrieron el área de plante de la Spike para brindarte una cobertura que no fuera penetrable por balas, con el fin de que tuvieras un 0.5% más posibilidades de salir vivo al momento de poner la Spike. El cambio no era lo mejor del mundo, pero era lo que teníamos. Y si bien, obvio, se hicieron muchos otros cambios que no estoy mencionando en el video, es imposible recapitular cada modificación del mapa y sus implicaciones en el metajuego, que siguiendo esta ruta me terminaba haciendo un documental sobre cómo desarrollar o no un mapa en un shooter, y ese es trabajo para plano de juego. Además, lo más importante han sido los múltiples cambios a la zona de B y Mid. Icebox también es un mapa en que la importancia de Mid o medio pasa demasiado desapercibida. Usualmente es la sección que deseas evitar y que muy pocos valientes se atreven a cruzar. Habiendo tantos puntos de choque y ángulos incómodos, resulta mucho más fácil en el 95% de las rankeds promedio simplemente poner una torreta y olvidarte de que existe. ¿Qué es eso de lurkear mid? Bro, ¿es que tú estás loco? Nadie hace eso. La estrategia top 5 radiante, patentada por Leviatán y los organismos de calidad para alimentos imperecederos, indican que la manera correcta de atacar un sitio de Icebox es hacerlo como animales, todos al mismo tiempo y todos entrando de la misma forma. Pero ya en serio, si bien esto de entrar como animales parece chiste, es la realidad del 90% de tus partidas, porque basta solo un buen lurkeo para darle la vuelta a toda una ronda y que los enemigos no sepan de dónde les reparten los hielos. Y yo les juro que la cantidad de veces que juego una partida en Icebox y que nadie le toma importancia al control de mid es impresionante. Y al mismo tiempo es paradójica, ya que realmente todos atacan un solo sitio como animales, que si algo funciona, supongo yo, mejor no le muevas, ¿verdad? Que lo único importante es fulminar el orto del equipo contrario, que no puede defender un full rush en un solo sitio durante 13 rondas seguidas. Sin embargo, insisto en que hay muchísimo valor en tomar el espacio de mid en el momento correcto, que el mapa es sumamente amplio y con una cantidad absurda de puntos de lurkeo. Si un equipo rota demasiado pronto y sin estar realmente seguros de cómo viene el pusheo enemigo, te encuentras con un montón de sorpresas desagradables, que esto es exactamente como Latinoamérica y ningún rincón es realmente seguro.
En el rol de los controladores, una buena Viper siempre será un bastión de la defensa, siendo incluso más resistente que el látex que protege su descomunal figura. Además, también será tu mejor opción para lurkear, siendo capaz de dejar toda su utilidad lista y activarla de forma remota. No tiene ninguna obligación de quedarse en un punto u otro, una enorme diferencia que tiene con Harbor, ya que el chico Percebe sí necesita moverse con el equipo para ser útil e ir arrojando sus utilidades. Y yo sé perfectamente que recientemente nos nerfearon a Viper de forma bien criminal, pero así como lo dije en el video anterior, Viper tenía presencia en todos los mapas. No parece tan rota solo porque sus recursos no tienen un impacto tan evidente y marcado como el de Chamber en su pináculo de la rotoneidad. Sin embargo, pese al nerfazo, no existe un controlador con las características de Viper, ni que pueda tomar su lugar pronto. Así, aunque esté toda quebradita y nerfeada, Viper no es opcional y es una obligación en el mapa de Icebox. La verticalidad y extensión de su muro siempre ha sido uno de los recursos con mayor impacto en mapas como Brisita y Cajita de Hielo, separando una cantidad brutal de terreno en el mapa para que tanto tus defensas como los ataques sean relativamente sencillos. Simplemente no hay comparación entre la división de espacio de esta cortina con los domos de otros controladores. Su nube venenosa es fundamental en el espacio de B a la hora de defender, donde lo mismo te pone en one way para sabotear la pelea contra la zona de Snowman, como que te divide la zona de amarillo para forzarte a meterte más en su terreno para que muerda su trampa. Esta división también le permite cambiar de posición cómodamente mientras protege los ángulos de amarillo. Esto sin olvidar que su división de la zona de A es fundamental para obligar al equipo enemigo a meterse completamente al sitio. También es una excelente herramienta para el postplante, ya que evita que los enemigos tengan blancos claros durante la defensa. No olvides que la estrategia más usual de Viper es dejar el muro en A para irse a defender en B, lo que le permite tener cierta presencia global y apoyar en cualquiera de los dos espacios sin necesidad de rotar. En el ataque, Viper es igual de esencial, cortando completamente la visión del mapa del sitio de B, y lo mismo los accesos al sitio de A. Con su nube venenosa, puedes confundir la zona de medio, cortándole la visión a los enemigos que protegen ese espacio para que no tengan claridad de si estás ingresando por el tubo o por debajo de él. Y esto solo por mencionar algunos momentos y chambas fundamentales de Viper en Icebox, que si no la lleva alguien en la composición, ya es un autogol de entrada. Y está bien, sé perfectamente que a veces pasan cosas locas como equipos de la BCT llevando un Brimstone o incluso una Clove, pero esos cabrones son profesionales y pueden intentar cosas poco ortodoxas y que salgan bien. Pero si le dejas al primo Pedrito llevarse una Astra en Icebox, mejor cámbiale los iconos del Fortnite a Valorant para que se vaya a jugar otra cosa. En el rol de iniciador, el mapa presenta tres opciones principales, o las más fundamentales. De entrada, tenemos al camarada Sova, el que básicamente tiene un lienzo increíblemente obsceno para pintar el campo con las lágrimas de sus enemigos. Y lo digo en serio, que la cantidad de lineups en Icebox es ridícula, y es en gran parte gracias a la geometría, verticalidad y estructuras especiales del mapa. Si no tienes, aunque sea algunos dardos de reconocimiento estudiados, le estás fallando a la grande y siempre honorable República Socialista de Kingdom. Su diardo eléctrico también es importantísimo para denegar el plante de la Spike, que es muy sencillo rebotarla en las superficies, y como es muy obvio donde siempre la plantan, no resulta nada complicado generar mucho daño, incluso cuando la avientas junto a todas las porquerías de tus compañeros, que, si no es para hacer daño, también te sirve para limpiar las trampas y moles de agentes como Killjoy. Además, cuando toca tirar la ultimate en main A o B, fácilmente puede cargarse a dos en una sola vuelta, por eso de que todos entran como salvajes por el mismo pasillo. Ahora, sobre las otras opciones como iniciadores, en algunas situaciones se cambia el Sova por un Keio con el objetivo de deshabilitar las molis enemigas o paredes de Viper, lo que hace que atacar B pueda llegar a ser mucho más fácil. Lógicamente, también debes tener conocimiento de tus lineups a fin de que no te destruyan el cuchillo. Al contar con una molly, también puedes fastidiar al que planta la Spike como si fueras un Sova, o sacar al infeliz que campea en generador, y con los flashes es más que obvio que puedes luchar cómodamente en los espacios como si fueras duelista, o habilitar a tus compañeros para que su ingreso sea más exitoso. Como iniciador complementario, algunas composiciones incluyen a Gecko, cuya ultimate es todo un maldito terror para limpiar ambos sitios y cargarte a alguien si no pudo escapar a tiempo. Además, el Dizzy o Vértigo es una brutalidad por la comodidad en la que se arroja y el daño que puede provocar su blind en los espacios tan verticales entre ambos sitios. El Pogo tampoco se queda atrás, que por su tamaño grosero fácilmente saca a los cretinos que se esconden detrás de generador en sitio de A o en la zona de amarillo en B, por lo que Gecko también es un agente muy completo para pelear en Icebox. Gecko resuelve uno de los principales problemas expuestos al principio de este video, elegir al cordero de sacrificio para plantar la Spike. Y siendo el carnalito un ser con menos derechos en la constitución por no ser considerado un humano, es perfectamente sacrificable, lo que hace más sencillo el no depender de un muro. Además de que Sage es básicamente solo un muro y otros recursillos para Icebox, que ok, no son nada despreciables llevar una cura y una resurrección,
pero en el estado actual de la gente, Gecko da mucho valor por menos esfuerzo y sufrimiento. Algunas composiciones, como las que juega Leviatán, descartan al Gecko a cambio de Harbor, esto con el objetivo de denegar una cantidad mayor de visión y espacios con sus paredes, lo que hace más seguros los plantes y resulta un verdadero dolor de huevos para los enemigos. Además de que sus otros recursos también son bastante abrumadores en este mapa. Pero eso sí, debo insistir en que nunca en la perra vida cambien a Viper por solo llevar un Harbor. Eso no funciona ni en sus sueños más pachecos. Sobre el rol de centinela, les juro que si veo a alguien llevando a Cypher, lo funo en la pared de la vergüenza. Ni me voy a molestar en explicar por qué 2 hilos dentales y una cámara no son suficientes para cubrir tantos ángulos y espacios en Icebox. Lo que sí es que Deadlock ha resultado ser un agente interesante por cómo te puede denegar el ingreso en B. Y aunque no ha demostrado ser un agente viable todavía, le tengo mucha más fe a llevar a ella que a Chamber. Que eso sí, existen muchos infelices que piensan que Chamber es un buen agente para el mapa de cajita de hielo, seguramente por la cantidad de espacios largos para tomar sus duelos y sorprender a través de la verticalidad. Y aunque es cierto que Chamber pega duro y puede ser ligeramente viable, no te cubre bien los sitios como lo hace la mejor centinela de este mapa, Killjoy. No tienen idea del dolor emocional que me causa cuando veo a una Killjoy que se encierra en el sitio de A y avienta todos sus recursos en la zona. Y aunque entiendo su lógica, porque yo también fui esa Killjoy alguna vez, es quedarse cortos de imaginación por no comprender la importancia de controlar el terreno medio del mapa. Y Killjoy es simplemente la mejor para hacer esto, tanto en ataque como en defensa. Su torreta tanto te cuida perfectamente la zona de boiler como la de cocina, para que absolutamente nadie se te infiltre sin que lo sepas. Si bien poner la torreta en boiler parece la mejor opción, esta es bastante predecible y puede ser burlada por la nube venenosa de Viper. Algunos setups arreglan este problema poniendo la torreta en cocina para proteger el ingreso por tubo y pila de nieve, mientras que la alarma bot lo dejan a la mitad del cruce entre debajo de tubo y lógicamente al avance principal de mid. Y ya con esto cumples con tu labor como una Killjoy responsable, asegurándote de que ningún cabrón se meta por tus zonas. Y las mollies te las guardas para joder igualmente al que planta la spike, que no tiene mucho caso intentar dejarlas preparadas, que aquí hay mucho parkour y fácilmente esquivan su zona de acción. De los duelistas, tengo un pequeño problema con la gente que recomienda Racing Neon. O sea, Neon va a quedar bien rota con el nuevo buff y te va a hacer parkour de formas tan insanas e inimaginables que nunca estarás listo para cuando te brinque y se manifieste en tu cara como el indicador de motor de tu auto. Y de Raze, puedo entender el concepto de su verticalidad con los satchels, pero el resto de sus recursos son sumamente cuestionables, ya que su granada no saca tanto valor como en otros mapas como los de Split o Bind. Así que por favor, quiéranse y eviten elegir a Raze en Icebox. El duelista predilecto siempre es Jett, y tan sencillo de explicar con su pasiva que le permite alcanzar diferentes espacios sin mucho esfuerzo. Sobra decir que Jett no solo te sorprende de formas violentas al arranque de cada ronda, sino que también te acaricia con un tiro de Operator en la cara cuando menos te lo imaginas. Además de que el resto de sus recursos hacen que Icebox sea un arenero de juego para tirar la arena a los ojos a tus enemigos. Hay algunas composiciones y equipos que incluso no llevan duelista, y esto como una pequeña curiosidad, ya que si bien Jett se mueve de forma cómoda y rápida dentro del mapa, su robo de espacios no tiene tanto impacto como en otros, por lo que este es uno de los pocos mapas donde el entry violento y descerebrado se puede castigar más fácilmente. Finalmente, lo último que debes tener en cuenta sobre Icebox es que curiosamente es uno de los mapas que requiere la mayor cantidad de parkour de todo el juego, porque no solo es que sepas posicionarte, sino que también sepas alcanzar diferentes puntos del mapa de forma rápida y concisa, ya que puedes aprovechar las cuerdas de A para alcanzar diferentes puntos altos que pueden sorprender a tus enemigos. Tanto en pantallas como en generador, son puntos que se pueden aprender a alcanzar sin necesidad de gastar recursos o ser una Jett. Saber alcanzar pipas a través de saltos de forma rápida y eficiente también es algo que requiere maestría. Y si eres un defensor, saber alcanzar estos puntos de forma rápida también es algo que puede sorprender a los que ingresan a la zona de A y obtener muchísimo valor. Y esto por mencionar solo unos pocos ejemplos, que hay muchísimos brincos importantes que te permiten atajar zonas y atacar de forma más impredecible. Además, sin olvidar que Neon también es súper insana para alcanzar espacios todavía más extraños para las 5 personas en todo el juego que sí le saben a su movilidad. Por lo que eso sería todo. Recuerda que este video podría ser el comienzo de una nueva serie, hablando sobre todo alrededor de los mapas de Valorant. Quise hacerlo en un formato más ligero, a fin de que no se vuelva largo y tedioso, hablando de composiciones más experimentales y solo explicando a los agentes más meta y su importancia. Si este video te gustó y quieres que le sigamos por este camino, me gustaría que me lo hagas saber y que sobre todo trates bien a este video con tu like y comentario. Recuerda que tenemos un Discord de la comunidad y que regularmente hacemos transmisiones en la plataforma que no debe ser nombrada aquí, por lo que ahora sí, te agradezco por alcanzar este punto del video, yo te quiero mucho y me despido como siempre, deseándote un excelente día.